Buenos días, alumnos, buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema del reino animal, ¿no? La semana pasada hemos hablado sobre lo que es el tema sobre evolución, ¿no? Y hemos visto que primero tenía que haber una evolución química, ¿no? De la materia inorgánica a la materia orgánica, ¿no? Y ahí hablamos de la teoría de la hipótesis de Oparin, ¿no? Que fue demostrada con el experimento de Stanley Urey, ¿no? De ahí tuvo que haber una evolución de la materia orgánica a lo que es crear una célula, ¿no? Que todavía es un... Hay muchas teorías al respecto, pero no hay evidencia experimental, ¿no? De cuál haya sido la ruta, ¿no? Para que suceda este evento. Y después hablamos de la evolución biológica, ¿no? Que es como esta primera célula, Luca, que apareció en nuestro planeta, ¿no? Dio origen a todas las diversas formas de vida, ¿no? Y cómo la vida se ha ido diversificando en nuestro planeta, ¿no? Es la evolución biológica, de la cual la teoría actual es la teoría neodarwiniana, ¿no? Que une los conceptos de selección natural, mutación y genética, ¿no? Para así poder obtener la diversidad biológica que actualmente vemos en el planeta, ¿no? Dentro de esta diversidad biológica, hemos de comenzar el tema esta semana 14 con el reino animal y la siguiente semana, ¿no? Con el reino vegetal, ¿no? Así lo vamos a separar el tema. Está como está en el temario, ¿no? ¿No? Reino animal y reino plantal. ¿Mm? Cuando se habla de animales, ¿no? Estamos hablando de organismos que son eucariontes, ¿no? Ya sabemos que es una eucaria, ¿no? Es aquel organismo que posee una envoltura membranosa en cuyo interior se encuentra el ADN, ¿no? Esta envoltura se llama núcleo, ¿no? Organismos formados por muchas células multicelulares, ¿no? Y que son heterótrofos, es decir, obtienen su fuente de carbono a partir de otra fuente de carbono orgánico, ¿no? Que hay en el medio, ¿no? Se alimentan de otras sustancias químicas, ¿no? No son capaces de producir su propio materia orgánica, ¿no? Como lo que pasa con las plantas, ¿no? Algunos se alimentan de plantas y se denominan herbívoros, y los que se alimentan de animales, carnívoros, ¿no? La gran mayoría se caracteriza por la capacidad de locomoción, ¿no? Aunque hay algunos animales, vamos a ver, que parece que no tuviesen locomoción, ¿no? Pero todos los seres vivos poseen esta capacidad, el movimiento, ¿no? El movimiento. En los animales es notorio el movimiento, ¿no? Pero en algunos animales no lo es. Pero basta que en alguna etapa de la vida, presente locomoción, ¿no? Presente la locomoción. Por ejemplo, nosotros los humanos presentamos locomoción desde que nacemos, ¿no? Pero hay algunos animales y plantas, adelantando, y las plantas es más notorio, ¿no? En las cuales la locomoción no es evidente, ¿no? O el movimiento no es evidente, ¿no? En alguna etapa de su vida, pero en otras etapas de la vida sí presentan locomoción, ¿no? Por ejemplo, las hidras, ¿no? Las hidras, algunos nidarios, ¿no? Como las anémonas, no presentan locomoción evidente, pero en alguna etapa de su vida, cuando son una etapa de gametos, por ejemplo, ¿no? Allí presentan movimiento. Basta que presenten una etapa de la vida movimiento para ser considerados seres vivos, ¿no? Las plantas también presentan movimiento, ¿no? De otros tipos, ¿no? Los tropismos, las nastias, ¿no? O movimiento también en alguna etapa de su vida, ¿no? Alguna etapa de su vida. En las plantas se llama la propagación, ¿no? Bueno,
Sigamos hablando de los animales, ¿no? La gran mayoría se caracteriza por la capacidad de locomoción, ¿no? Uno, la ausencia de clorófila, ¿no? Y la ausencia de clorofila, ¿no? Y pared celular, ¿no? Y por su desarrollo embrionario. Cuando hablamos de animales, ¿no? De los animales, hablamos de desarrollo embrionario, ¿no? Y según su desarrollo embrionario, ¿no? Según su desarrollo embrionario, ¿no? Los animales pueden ser vistos de dos tipos, ¿no? Pueden ser animales dipoblásticos, ¿no? O animales tripoblásticos, ¿no? Dipoblásticos, como dice acá, viene de dos, ¿no? Y tripoblástico viene de tres. Se refiere a tejidos embrionarios, ¿no? Los tipoblásticos poseen dos tejidos embrionarios, como se ve ahora, ¿no? En cambio, los tripoblásticos poseen tres tejidos embrionarios, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de eh, poseen un desarrollo embrionario característico, ¿no? Que atraviesa una fase de blástula, ¿no? Que atraviesa una fase de blástula y determina un plan corporal fijo, ¿no? Aunque muchas especies pueden sufrir posteriormente metamorfosis, ¿no? La mayoría posee células nerviosas que coordinan diferentes partes del cuerpo, excepto, la excepción a la que posee son las esponjas, ¿no? El reino animal comprende de 20 a 30 filums distintos. Los invertebrados constituyen aproximadamente el 95% de las especies conocidas, es decir, dentro de los animales, el más abundante son los invertebrados, ¿no? Y los invertebrados comprenden aproximadamente 10 filums, 10 filums, ¿no? En abundancia, invertebrados, ¿no? De especies. Y el 5% de especies restantes, ¿no? Constituyen los filum Hemicordata, Chordata, ¿no? Con sus tres subfilum del cordata, ¿no? Que son el subfilum urocordados, los cefalocordados y los vertebrados, ¿no? Entonces acá vemos una diferencia, ¿no? 10 filums para invertebrados, ¿no? Y tenemos 2 filum para los, para los restantes hemicordados y cordados, ¿no? 2 filums, ¿no? Que constituye solamente el 5% de especies conocidas, ¿no? En los vertebrados, ¿no? De los vertebrados, aquí encontramos, son animales que poseen columna vertebral, y aquí es donde destacan los seres humanos, ¿no? Al momento han sido descritas casi 1,5 millones de especies. De esto de 1,5 millones, ¿no? Los insectos son los que dominan con más 2/3 de la lista. Y si dentro del universo de especies conocidas, son los insectos, ¿no? Los más abundantes, ¿no? Los acelomados se definen como metazoos tripoblásticos o triblásticos, ¿no? Con simetría bilateral. Son animales provistos de 3 tipos de tejidos diferentes. Tienen endodermo, ectodermo, como los dipoblásticos, y además presentan una tercera capa situada entre ambas, se llama el mesodermo. Tripoblásticos poseen 3 capas embrionarias, ¿no? Son 3 tejidos embrionarios, ¿no? 3 tejidos embrionarios, los dipoblásticos. Esos tejidos se llaman
ectodermo, mesodermo, que se encuentra entre dos capas, y endodermo. En cambio, los dipoblásticos presentan dos tejidos, que son el ectodermo y el endodermo. ¿No? Tenemos animales tripoblásticos y dipoblásticos. Aquí distinguimos tres tipos de animales, ¿no? Acá tenemos los animales que son los acelomados, ¿no? Tenemos a los celomados o eucelomados, ¿no? Y tenemos a los pseudocelomados. A los pseudocelomados. Si hablamos acá en este párrafo, aparte de la clasificación que hemos visto según su desarrollo embrionario, ¿no? En dipoblásticos, dipoblásticos, tenemos según la presencia de una cavidad interna. Tenemos animales acelomados, tenemos animales pseudocelomados y tenemos animales celomados, ¿no? Según la presencia de una cavidad interna, ¿no? Estos tres tipos. Ahora vamos a definir. Bueno, estos animales acelomados, pseudocelemados y celomados, ¿no? Son parte de los animales tripoblásticos. Los tripoblásticos pueden ser a su vez, ¿no? Según la presencia de cavidad interna, en acelomados, pseudocelomados y celomados. Aquí, por ejemplo, acá no. Acá tenemos un esquema de los animales celomados y los pseudocelomados y de los acelomados, ¿no? De los acelomados. Un animal celomado posee en su interior una cavidad llamada el celoma. Entonces se llama celomado, ¿no? El celoma es esta cavidad. ¿Mm? El celoma es esta cavidad. Esta cavidad celoma, bueno, vamos a ver acá, ¿no? Esta cavidad celoma, uno está revestido, acá vemos el peritoneo, ¿no? Que es parte del mesodermo. Ahí vemos una cavidad interna. Si tenemos una cavidad y tenemos
un tejido, un epitelio que recubre la cavidad, ¿no? Este epitelio que recubre la cavidad es de origen del mesodermo, ¿no? Es el peritoneo. Recubre la cavidad, ¿no? Ahí podemos ver en el interior el intestino, ¿no? El intestino, los órganos internos, ¿no? Es el celoma, como lo posee un anélido, la lombriz de tierra, ¿no? ¿No? La lombriz pertenece al filum Annelida, vamos a ver ahora más adelante, ¿no? A la clase Oligoqueta, ¿no? En cambio, un pseudocelomado, posee también una cavidad. Acá la podemos ver acá, está señalada acá, una cavidad. Posee una cavidad. Ahí la podemos ver, señalada acá. Y esta cavidad se llama pseudoceloma. Aquí la podemos ver, ¿no? Pues si dan cuenta, no hay esa membrana que rodea al pseudoceloma, ¿no? Los pseudocelomados carecen, ¿no? de, ¿no? de ese epitelio llamado peritoneo, ¿no? Que proviene del mesodermo. Carecen, ¿no? Es decir, es como una cavidad sin membrana que la recubra, ¿no? Que la revista. Carecen. Los se llama pseudocelomados, un falso celoma, una falsa cavidad, ¿no? Porque una cavidad verdadera posee esta característica, ¿no? Pseudoceloma. Ahí vemos ahí en su interior los órganos internos, ¿no? Pero carecen de este epitelio, se llama pseudocelomado. Y los acelomados, como lo que es el platelminto, que es una planaria, ¿no? Ahí vemos. A significa sin, celomados, ¿no? Y vemos acá es una palabra compuesta, ¿no? Sin celoma, sin esa cavidad recubierta. Estos animales acelomados se caracterizan por tener un cuerpo compacto, es decir, sin cavidad interna, ¿no? Por ser un cuerpo compacto, o sea, cuerpo compacto, ¿no? En cuyo interior podemos ver ahí su cavidad digestiva. Recuerden que los platelmintos tienen un tubo ciego, ¿no? Un tubo ciego, ¿no? Vemos la epidermis, ¿no? La cavidad digestiva, que es el tubo que atraviesa el organismo, ¿no? Pero no hay una cavidad interna, ¿no? Solamente se encuentra ahí el tejido muscular y sus órganos, los protonefrios, ¿no? Las células flamíferas, ¿no? Están allí, ¿no? Están ahí embebidas, por ejemplo, sus órganos internos, ¿no? Pero no dentro de una cavidad, ¿no? Es el caso de las planarias, ¿no? Acá, por ejemplo, el caso de las planarias, ¿no? Que pertenecen al filum Platelminta, ¿no? Su cuerpo de ellos es un cuerpo
también llamados gusanos planos, ¿no? Porque parece que estuvieran aplanados, aplastados, ¿no? Poseen estos un cuerpo aplanado dorso ventralmente, ¿no? Dorso ventral. La parte superior se llama dorso, lo que nosotros llamaríamos como espalda, ¿no? Y abajo la parte ventral que está a ras del suelo. Entonces, aplanado dorso ventral, ¿no? Pues se llama gusanos planos. Plateamientos son gusanos planos, pues están aplanados dorso ventral, ¿no? Hay distintos, con nombre común se conoce a muchos gusanos, ¿no? Gusanos cilíndricos, ¿no? Los nemátodos, por ejemplo, ¿no? En este caso son gusanos aplanados, ¿no? Gusanos planos, platelmintos, ¿no? Ellos son acelomados. Si nos percatamos de acá, aquí es palabra compuesta también, si se dan cuenta, miren, los pseudocelomados, pseudo y celomados, ¿ven? Palabra compuesta, ¿no? Pseudo viene de falso, ¿no? Falso celoma. ¿Por qué falso celoma? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque posee una cavidad, pero, que llamamos pero, carece de la membrana que lo recubre. Esta membrana se llama peritoneo, ¿no? Carece de esta membrana, ¿no? Un celoma es una cavidad que posee una membrana que lo recubre. Por eso se llama celomado, ¿no? Nosotros somos organismos celomados, los humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, recapitulando, hemos visto, uno, en resumen, en los animales tenemos dos tipos de desarrollo, ¿no? Dos tipos de organización embrionaria, dipoblásticos y tripoblásticos. De los tripoblásticos, a su vez, tenemos tres tipos, según la cavidad que presenten. Acelomados, pseudocelomados y celomados. Se estima de que aproximadamente 2.448 taxas se encuentran en peligro de extinción, junto con los otros 1.665 taxas que están en peligro crítico, ¿no? Acá las dos cuestiones, peligro de extinción y peligro crítico, ¿no? Peligro crítico. Peligro de extinción significa que las poblaciones, ¿no? Las poblaciones se hallan muy reducidas, ¿no? Es decir, pocos individuos, ¿no? En peligro crítico, ¿no? Peligro crítico se refiere a que las poblaciones, ¿no? Se hallan vulnerabilidad, en vulnerabilidad, ¿no? Presentan una reducción de menos del 50% de la población. Es decir, hay disminución de la población, sí, pero todavía es soportable, ¿no? Hasta un menos, si, por ejemplo, si, digamos, por decir una especie, el año pasado tenía 10.000 individuos, ¿no? Y se ha notado que actualmente hay de los 10.000, hay 5.000, ¿no? Hay 5.000. Ya está ya cercano, ya un 50% de reducción. Digamos, se encuentra en peligro crítico, ¿no? En peligro crítico. Hay una reducción considerable de su tamaño poblacional. Una especie en peligro de extinción, podemos mencionarla como una especie que el año pasado, por ejemplo, tenía 10.000 individuos y que ahora tiene 100, ¿no? Entonces ya está en peligro, ¿no? Es según la proporción de cómo una población va perdiendo individuos, ¿no? Pues anualmente se hacen censos poblacionales de distintas especies, ¿no? La extinción de una especie animal afecta de manera directa o indirecta a las redes tróficas, ¿no? Y eventualmente al ser humano, ¿no?
reino animal, ¿no? En el reino animal tenemos uno, ¿no? Primero tipo vamos a hablar de los poríferos, número uno, ¿no? Son animales que carecen de tejido propiamente dicho, ¿no? Carecen de tejido. Entonces, si carecen de tejido, los poríferos no poseen los siguientes niveles: órgano, sistemas, etc. Carecen de todo ello, ¿no? Los poríferos son organismos sésiles en su etapa adulta, ¿no? Pero presenta gametos, ¿no? Gametos móviles. Presenta gametos móviles, ¿no? Tiene tanto reproducción sexual como también reproducción asexual, ¿no? Esta reproducción sexual es por fragmentación, ¿no? Un pedazo se rompe y, y genera un nuevo individuo, ¿no? Y genera un nuevo individuo. Se habla de los poríferos. Bueno, aquí tenemos acá en la separata, en las diapositivas, reino animal, animales sin tejidos. Tenemos a las esponjas, de acá vamos a hablar, ¿no? Las esponjas, ¿no? Los dipoblásticos poseen dos capas embrionarias, el ectodermo y el endodermo, ¿no? El ectodermo, en esta imagen, voy a ponerlo así, voy a simplificarlo, ectodermo, voy a hacer esta porción, ¿no? Y esta cuando se va invaginando, cuando se produce una invaginación, ¿no? Va a producir la otra capa llamada el endodermo. Lo voy a simplificar así, endodermo. Está acá en rojo, ¿no? Invaginación. Invaginación, ¿no? Y los tripoblásticos, que sea por ser tres capas embrionarias, ¿no? Los tripoblásticos, ¿no? Tres capas embrionarias, ¿no? Les decía que posee el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? En los animales tripoblásticos, ¿no? Hay una etapa inicial, recordemos que es como una pelotita, ¿no? Es una pelotita de células muy pequeña, pues es una pelota de tenis, chiquitita, ¿no? Una pelota de tenis bien compacta, ¿no? Que se llama la mórula, ¿no? Que es semejante a una pelota, ¿no? De células. Una pelota compacta de células, ¿no? La mórula. No hay cavidad. De esta mórula se pasa a la blástula. Número uno, mórula. Número dos, blástula.
En la blástula aparece en el interior de esta pelota compacta una cavidad interna en el embrión. ¿No? En los tripoblásticos, una cavidad interna en el embrión. Esta cavidad interna en el embrión, ¿no? Recibe el nombre de blastocele. Después va a producirse un evento llamado la gastrulación, ¿no? En el cual podemos ver acá cómo se invagina hacia el interior, ¿no? Una invaginación hacia el interior, se llama la gastrulación, ¿no? Es la tercera etapa, la gastrulación. Es aquí donde aparece la gástrula. Y aquí tenemos los tres tejidos embrionarios, ¿no? El endodermo, el mesodermo, el ectodermo, ¿no? Ahí está. Y la cavidad interna llamada blastocele, pero ya con una gástrula, ¿no? Con una invaginación, ¿no? Este es característico de los tripoblásticos, ¿no? Y recordemos que los tripoblásticos, repasemos, se convierten en acelomados. Hay tres tipos, ¿no? Los acelomados, los pseudocelomados y los celomados, ¿no? Estos tres tipos, ¿no? Entonces, el reino animal tenemos a los animales sin tejidos, ¿no? Sin tejidos. Ahí tenemos a las esponjas, ¿no? Ahí tenemos a las esponjas, ¿no? Las esponjas son organismos, ¿no? Mayoritariamente marinos, ¿no? Mayoritariamente marinos, ¿no? Un 98% de las especies son marinas, ¿no? Y solo existen unas dos especies que son dulceacuícolas, pero son generalmente marinos, ¿no? Las esponjas se alimentan por filtración, ¿no? Se alimentan por filtración, ¿no? Y recordemos que poseen unas células, ¿no? Especializadas llamadas coanocitos, que las mencionamos cuando hablamos de sistema digestivo, ¿no? Cuando hablamos de sistema digestivo. Las esponjas, esponja de mar, ¿no? Uno, o también llamado filum porífera, ¿no? Hablamos de filum porífera, ¿no? Se dicen poríferas porque pues, su cuerpo está cubierto de poros, ¿no? Poros inhalantes. ¿Por qué? Porque por allí ingresa el agua, inhala, ¿no? Ingresa el agua. Y una cavidad por la cual el agua sale, que es el ósculo, ¿no? En el interior del cuerpo de estos animales hay una cavidad, la cavidad atrial, ¿no? La cavidad atrial, por inhalante, el agua ingresa a la cavidad atrial, y en la cavidad atrial hay unas células que revisten esa cavidad atrial llamadas los coanocitos, que recordemos cuando hablamos de sistema digestivo, son las especializadas en capturar el alimento, ¿no? Capturan el alimento, los coanocitos, y el agua sale por el ósculo, ¿no? En ese orden. Ahí vemos el coanocito, ¿no? El coanocito tiene un flagelo, ¿no?
Y al agitarse permite que el agua fluya. Ellos son los responsables, los cuanocitos, ¿no? De impulsar el agua por el cuerpo de la esponja, ¿no? Aparte también, bueno, son responsables de la alimentación del animal. Los poros, ¿no? Regulan el ingreso del agua, ¿no? Regulan el ingreso del agua. Alrededor del cuerpo del animal hay unas células que revisten el animal. Esta de acá, la revisten, ¿no? Estas células que revisten se llaman los pinacocitos. Revisten el cuerpo, ¿no? Tapizan, ¿no? Tapizan el cuerpo animal, los pinacocitos. Estos no poseen tejidos. La cavidad interna, la cavidad atrial, también recibe el nombre de espongiocele, ¿no? Espongiocele. Y poseen los dos tipos de reproducción sexual y asexual. Sponges have Ahí vemos ahí una esponja, ¿no? Aquí en la esponja, ahí pueden ver, ¿no? Los poros, ¿no ven? Hay 4, acá en este esquemita, ahí hay 4 poros, ¿no? 4 poros, ¿no? Y en la parte superior está el ósculo. Y ustedes pueden verle los cuanocitos, ¿sí? ¿Ven los cuanocitos? ¿No? Ahí están ahí. Los cuanocitos están revistiendo la cavidad interna de la esponja. Están revistiendo la cavidad interna. ¿No? La cavidad interna, que está ahí más oscura, ese es el espongiocele, ¿no? El espongiocele o la cavidad atrial, ¿no? La cavidad atrial, ¿no? Estos poros por los cuales ingresa el agua, los poros inhalantes o poros incurrentes, ¿no? Por donde ingresan los porocitos, ¿no? La cavidad central, cavidad atrial o espongiocele, ¿no? Ingresa el agua, ¿no? Y sale por el ósculo, ¿no? El agua con la materia orgánica en suspensión, ¿no? Con la materia orgánica en suspensión, ¿no? Allí podemos ver cómo Cuanocito con su flagelo está moviéndose, miren, ¿no? Se mueve su flagelo, ¿no? Y eso hace posible que el agua impulse, ¿no? Ingrese por los porocitos, ahí puede ver a porocito, ingresa el agua con materia en suspensión, eso marroncito que está ingresando allí, ¿no? Ahí pueden ver unas células ahí internas que parecen unas amebas, están en amarillo, si lo observan bien, está en amarillito, ¿no? En amarillo. Vemos una arriba y otra abajo, ¿no? La de arriba parece una estrella, no sé si se dan cuenta, y parece una estrella amarilla, ¿no? Esos son los amebocitos, ¿no? Los amebocitos producen también unas sustancias llamadas las espículas. Ahí pueden ver una espícula que está en marrón. Al costado de ese amebocito amarillo hay una espícula marrón. Y el otro amebocito de abajo es amarillita y otra espícula. Estas espículas son producidas por los amebocitos, ¿no? Que se encuentran allí en la cavidad entre los cuanocitos y los pinacocitos, que son las células que revisten, ¿no?
Allí ingresa el alimento, ingresa materia en suspensión, ¿no? Materia en suspensión a esa cavidad atrial, ¿no? Esa materia en suspensión es capturada por los cuanocitos y, ¿no? Sirve de alimento a los, ahí vemos un cuanocito ahí abajo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Un cuanocito. Ujú. ¿No? Y pueden ver allí cómo, no sé si se percataron, cómo ese alimento va al amebocito, ¿no? Al amebocito, ¿no? Percátense bien. Voy a repetir un ratito. Miren cómo va. Ahí está, ¿ves? Va al amebocito, ¿no? Y el amebocito lo encarga de distribuir por las partes de la... Ahí está, ¿no? A diferentes células de este animal, ¿no? De este animal. ¿No? Estos animales no poseen sistema excretor, ¿no? Simplemente los sustancias de desecho se van por difusión simple, ¿no? Al medio externo, ¿no? Al medio externo, ¿no? Y con esta corriente de agua que se va creando, son expulsadas del cuerpo del animal, ¿no? De la esponja. Es un organismo sésil, porque está pegado a un sustrato, ¿no? Son las esponjas. Si ven la primera pregunta de su separata, ¿no? Vean la primera pregunta de su separata, la número 1, ¿no? Dice ahí, ¿no? Se nos ha, eh, se nos ha pedido, se nos ha pedido completar una cartilla que ayudará a los zoólogos expertos a la clasificación de especímenes, ¿no? Que deben ubicarse como animales. Para ello, primero deben verificar la veracidad o falsedad de estas afirmaciones. A ver, la primera, incluye los animales, incluye organismos unicelulares y multicelulares. Falso, es falso, ¿no? ¿Por qué? Incluye solo a los multicelulares. Los unicelulares, esos serían los protozoarios. Es otro filo. Es otro filo, ¿no? Incluye los organismos multicelulares. La primera es falso. Incluye organismos autótrofos. Falso. A los organismos heterótrofos. Todos son organismos holozoicos, ¿no? Se alimentan de materia orgánica. Holozoicos, correcto, verdadero, ¿no? La mayoría son animales vertebrados, falso. Hemos visto ahí en las estadísticas, ¿no? Que la mayoría de animales son invertebrados, ¿no? 95% invertebrados. Por eso la pregunta número 1 es la letra A, ¿ya? Número 1, letra A. Número 2, a usted le han traído una muestra de varios ejemplares de animales acuáticos y le piden una identificación presuntiva. Luego del análisis, usted concluye que todos son miembros del filum Nidarias. Ahora vamos a hablar de las nidarias, ¿no? Pues todos poseen los nidarios, ¿no? Se caracterizan, así como las esponjas poseen los cuanocitos, ¿no? Los nidarios poseen unas células llamadas los nematocistos. Es la 2, la letra D. 2D. 2D. 3. Las esponjas presentan células corporales provistas de un flagelo central y que se encargan de la digestión intracelular. Estos son ya hemos hablado de acá, son los cuanocitos, ¿no? Son células que se presentan en los poríferos, ¿no? Formando una capa interna que recubre esta cavidad llamada el espongiocele cavidad atrial, pero realmente no forman un tejido, ¿no? No forman un tejido. Porque es un animal, recuerden, sin tejidos, ¿no? Sin tejidos propiamente dicho, ¿no? Intervienen, los conocidos en qué intervienen, en la captura de alimento, también en la reproducción y en el movimiento del agua, ¿no?
Algunos cuanocitos se pueden transformar en gónadas en las esponjas. Se pueden transformar en gónadas. Por eso se dice que también intervienen en la reproducción, ¿no? Es la 3, la letra A, ¿no? 3, letra A. ¿No? 3, letra A. Ahora, dentro de los animales tenemos a los nidarios o de otro filum. Y aquí estamos hablando de los animales. Vamos a ver acá. Aquí estamos hablando. Ya hemos hablado de los poríferos. Ahora vamos a hablar de los organismos dipoblásticos. Ven acá, los dipoblásticos, ¿no? Los dipoblásticos, hay dos tipos, los nidarios y los ctenóforos, ¿no? Ahora nos toca hablar de ellos. Los nidarios y los ctenóforos. Las características de estos grupos, ¿no? Los nidarios y los ctenóforos, es que poseen, hay presencia en ellos, ¿no? Uno, dipoblástico, ya sabemos que es dos capas embrionarias, ¿no? Otro es la presencia de dos formas de vida, ¿no? Una forma llamada pólipo, que es una forma sésil, ¿no? Y una forma llamada medusa, que es una forma vagante. Estas dos formas de vida, la pólipo y la medusa. Los nidarios, ¿no? Los nidarios son organismos que poseen ambas formas de vida. Es decir, un organismo nidario es aquel organismo que pasa por la etapa pólipo, ¿no? Pasa por una etapa medusa. Ese es un nidario, ¿no? El pólipo da origen a las medusas y las medusas dan origen a la etapa pólipo. En cambio, un ctenóforo es un organismo que tiene solamente una forma de vida, medusa, tipo medusa, ¿no? Los nidarios, ¿no? Los nidarios habitan a diferentes profundidades. Pueden habitar en la superficie, a media capa de agua, en zonas muy profundas, los nidarios, ¿no? Los nidarios pueden ser de agua dulce, ¿no? O de agua marina, ¿no? Recordemos que agua dulce es el agua de los ríos, lagos, lagunas, ¿no? Es agua dulce, creo que se conoce así. Y el agua marina, bueno, el agua de mar, ¿no? De las playas, ¿no? De los océanos, ¿no? Los nidarios habitan ese tipo de agua, ¿no? Los ctenóforos, ¿no? Los ctenóforos se caracterizan, uno, porque habitan, ¿no? En zonas marinas muy profundas, principalmente, los ctenóforos, ¿no? Y los ctenóforos son solo marinos. Si no encontramos ctenóforos en ambientes de agua dulce, ¿no? Agua dulce. ¿Ok? Una característica de ambos grupos, ¿no? Una característica, ¿no? De ambos grupos es que los que viven en zonas profundas, ¿no? Los que viven en zonas profundas poseen un, un fenómeno conocido como la bioluminiscencia.
es decir, producen luz, ¿no? Eso es por acción de una enzima llamada la luciferasa, ¿no? Estos animales poseen una enzima llamada la luciferasa que en una reacción química producen luz, ¿no? Ambos tipos, ¿no? Los que viven en las zonas profundas, ¿ok? Estos son los animales dipoblásticos, ¿no? Los dipoblásticos. ¿Mm? Ahí está, el Phylum Nidaria, ¿no? Ahí está el Phylum Nidaria. Ahí están las dos formas que les hablaba, ¿no? Una forma llamada la pólipo, que es la forma sésil. ¿Por qué se llama sésil? Porque está fija a un sustrato. Está fija a un sustrato. Por eso se llama sésil. En cambio, la otra es una forma medusa, ¿no? Una forma vagante, ¿no? Porque se, se desplaza, ¿no? En la columna de agua, ¿no? Se desplaza en la columna de agua, ¿no? Eh, las medusas, las formas medusas, y hablando de los nidarios propiamente dicho, ¿no? Las formas medusas son 100% marinas, ¿no? En cambio, las formas pólipo, ¿no? Pueden ser marinas o dulce acuícolas, ¿no? Pueden ser marinas o dulce acuícolas, ¿no? Sea una y otra, poseen una estructura en común. Una parte externa llamada el ectodermo, ¿no? El exterior. Dentro del endodermo, después se encuentra el endodermo, y se ha movido la letra O. Y entre el ectodermo y el endodermo se encuentra ahí se ha movido acá la mesoglea. Ya lo voy a marcar de nuevo yo, con rojo. Ectodermo es la parte externa, ¿no? El endodermo, ¿no? Es la parte interna. Es una membrana interna de capas celulares, ¿no? Y entre ambas se encuentra la mesoglea. ¿Está bien? En ese orden, no como está señalado aquí, aquí hay un error en la separata. ¿Ya? Entonces vamos así en este orden. El ectodermo, después sigue la mesoglea e internamente el ectodermo, ¿ya? En ese orden. Tanto en la forma pólipo como en la forma medusa, ¿no? En la forma medusa, ¿no? En la forma medusa, la mesoglea, ¿no? Como podemos ver acá, es muy abundante, ¿no? Es más abundante. En medusas, la mesoglea es más abundante que en los pólipos, ¿no? Que en los pólipos. Que en los pólipos. ¿Ok? ¿No? Y después tenemos internamente la cavidad gastrovascular. La cavidad gastrovascular, ¿no?
Ahí está. Y la parte interna, ¿no? La cavidad gastrovascular, aquí está. ¿No? Estos animales poseen, el pólipo posee una boca que podemos decir que tiene una posición hacia arriba, una posición llamada dorsal, hacia arriba, ¿no? En cambio, la boca tiene una posición ventral hacia abajo en las medusas, es una diferencia básica. Y siempre alrededor de la boca se encuentran los tentáculos, ¿no? Se encuentran los tentáculos. Alrededor de la boca se encuentran los tentáculos. Uh-huh. Estas dos formas de vida. ¿No? Acá vemos la medusa, la comúnmente llamada medusa. Ahí está, ¿no? Tenemos a la hidra, que es una forma pólipo, ¿no? Y a la actina o anémona, actinia o anémona, ¿no? Estas son formas pólipo, estas dos. Las formas pólipo, ¿no? Y la otra es una medusa, ¿no? Una medusa. ¿No? En los tentáculos se halla una célula llamada el nematocisto, ¿no? El nematocisto en los tentáculos, ¿no? Los tenóforos, o también llamados peines de mar, ¿no? También son dipoblásticos, ¿no? Y se caracterizan por lo siguiente. Uno, miren, solamente poseen, acá podemos ver acá, ellos poseen unas paletas natatorias, unas 8 paletas natatorias, o también llamados paletas natatorias, o también llamados peines natatorios, ¿no? Peines natatorios, que son filas de cilios que le va a permitir, como dice su nombre, nadar, ¿no? Desplazarse. Posee 2 tentáculos. Tenemos acá un tentáculo y tenemos acá el otro tentáculo. A diferencia de las nidarios que poseen varios tentáculos. Miren, si dan cuenta, voy a retroceder. Y miren acá, ¿ves? Poseen varios tentáculos alrededor de la boca. Varios tentáculos, ¿ven? Varios tentáculos. Se dan cuenta, aquí está la boca y hay varios tentáculos. Varios. Un montón de tentáculos. Esos son los nidarios. En cambio, los tenóforos poseen 2 tentáculos, ¿no? La boca aboral, su canal gástrico, ¿no? Y posee la parte superior el órgano sensorial apical, ¿no? Un órgano sensorial apical, ¿no? En la parte superior, posterior a la boca, ¿no? Estos animales poseen cuerpos globosos, como les decía, viven en las profundidades bioluminiscentes, 8 filas de peines y un par de tentáculos, ¿no? Estos son los tenóforos, los tenóforos. A ver. Los tenóforos. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá esto. Termina. Ya está. Vamos a ver acá. Vamos a repasar una parte. Aquí. Ahí podemos ver una esponja, ¿ven? Es una esponja, ¿no? Ahí pueden ver ustedes el ósculo. Ahí ven el ósculo, ¿no? El ósculo, el cuerpo de la esponja. Ahí están los poros, son microscópicos, pero ahí están los poros. Hay una sustancia ahí que le van a inyectar.
al agua y van a ver cómo, no se nota aquí el agua, cómo fluye, ¿no? Pero ahí le van a agregar una sustancia, un colorante, como un tinte, ¿no? Y van a ver ustedes, ¿ves? Como este tinte, para poder ver, porque no vemos el agua, ¿no? Porque es transparente, pero con el tinte vas a poder percibirla, ¿no? Y cómo ingresa por los poros incurrentes, ¿no? Y sale por el ósculo, ¿no? ¿No? Miren la velocidad a la cual estos animales son filtradores, acuérdense, ¿no? ¿No? Son filtradores, ¿no? Son los limpiadores del ambiente oceánico, ¿no? Las esponjas, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿No? Las medusas, ¿no? Tienen esa característica de constante profundidad de emitir la bioluminiscencia, ¿no? Ahí podemos ver ahí, ¿no? ¿No? Esponjas bioluminiscentes. Esponjas estoy hablando. Medusas bioluminiscentes, ¿no? ¿No? Esa estructura que están moviendo se llama la campana o umbrela, ¿no? O umbrela, ¿no? Se desplazan impulsando el agua, como pueden ver ahí, ¿no? Bueno, estos son los animales, hemos visto ya un animal sin tejidos, ¿no? Un animal sin tejido, que es la esponja, y un animal ya dipoblástico, ¿no? Como son las medusas, ¿no? Como son las medusas. A ver, acá. Acá, para ver un tenóforo, ¿no? Es un tenóforo, se da cuenta, se mueve de forma muy distinta a una medusa, los tenóforos, ¿ven? Porque ellos tienen sus pares de cilios, ahí podemos ver sus cilios, ahí, unas filas de cilios, ¿no? Que le permite moverse, ¿no? Y vemos sus tentáculos ahí, ¿no? Son tenóforos, ¿no? Ahí ven cómo se mueven los cilios, ¿ven cómo se mueven? Ahí están, ¿no? Y está emitiendo bioluminiscencia, ¿no? Una forma de moverse, locomoción muy distinta a una medusa, ¿no? A una medusa, ¿no? Ellos se mueven por esos cilios que son como peines, ¿no? Como unos peines. Bueno, y ahora pasamos a otro tipo de animales que son los animales, ya hemos hablado de los dipoblásticos, ahora hablamos de los tripoblásticos. Recordemos que los tripoblásticos son animales que poseen tres capas embrionarias, ¿no? Tres capas embrionarias, ¿no? Y estas tres capas embrionarias, y a su vez los tripoblásticos, nos permite clasificarlos en tres tipos: los acelomados, los pseudocelomados y los celomados. Ahora hablaremos de los acelomados, ¿no? De los acelomados vamos a hablar de los platelmintos, ¿no? De los platelmintos, ¿no? Ya hemos hablado de ellos, ¿no? Acá tenemos un platelminto, acá vemos, ¿no? Gusanos planos, ¿no? Aplanados dorsoventralmente, ¿no? Hemos hablado de platelminto cuando hablamos de sistema nervioso, un sistema nervioso ganglionar, recordemos, ¿no? Un sistema nervioso ganglionar, ¿no? Sistema nervioso ganglionar, en el cual tiene un proceso de
Estos animales además tienen evidencia de lo que se llama la cefalización, que es un mayor desarrollo, ¿no?, de la parte anterior del cuerpo. Nosotros, es una característica que nosotros también poseemos, la cefalización. La parte anterior del cuerpo, que es la cabeza, es la que está más desarrollada con respecto a la parte inferior, ¿no? Y además, estos animales poseen, otra característica, poseen la simetría bilateral, ¿no? Simetría bilateral. Poseen las manchas oculares, ¿no? Células pigmentadas, que le permite la fotorrecepción, ¿no? Una cavidad gastrovascular ramificada, una faringe extruible, que la pueden sacar del cuerpo, ¿no? Un intestino ramificado, es un tubo ciego, recordemos su sistema digestivo, es un tubo ciego ramificado, ¿no? El sistema digestivo de estos animales, ¿no? Un sistema nervioso ganglionar, un sistema excretor, ¿no? Ya posee tejidos, posee ya sistemas este animal, ¿no? El sistema secretor posee, la que hemos mencionado en clases, la célula flamígera, ¿no? La célula flamígera. Aquí tenemos animales como la planaria, ¿no? La planaria, la notoplana, la duela hepática, o también llamada fasciola hepática, fasciola hepática, ¿no? Tenemos algunos parásitos como la tenia, ¿no? Como la tenia, de la cual hablaremos más adelante. Aquí tenemos unos organismos que son parásitos. Voy a rodear, por ejemplo, estos dos, ¿no? Son de vida parásita. Los que son de vida parásita, ¿no? Carecen, ¿no? Carecen de sistema digestivo, ¿no? Y parasitan animales, no vegetales, no vegetales. En cambio, los platelmintos que son de vida libre, como estos acá, ¿no? Vida libre. Ellos sí poseen sistema digestivo, es una característica, ¿no? Poseen sistema digestivo, ¿no? Y pueden ser marinos o dulce acuícolas, ¿no? Son de vida libre. Por ahí hablamos de las esponjas, ya hemos hablado de los nidarios, de los tenóforos, de los platelmintos, ¿no? Es un tripoblástico acelomado, ¿no? Ahí vemos una fasciola hepática, ¿no? Una fasciola hepática. Entonces ahora los platelmintos. Ahora hablemos del siguiente filum son dentro de los platelmintos, ¿no? Aquí faltaba algo, disculpen. Aquí está. Número 1. Y aquí tenemos, dentro de los acelomados, ya hemos hablado de los platelmintos, tenemos a los nemertinos, ¿no? Los nemertinos, en ellos, ¿no? En ellos, ¿no? ¿No? Aparece
aparece ya un sistema circulatorio rudimentario, ¿no? Pero sin corazón, ¿no? Sin corazón, ¿no? Una cavidad llamada hemocele, ¿no? Carente de corazón. Como carecen de corazón, no hay un sistema que bombee de hemolinfa. Por eso requieren estar en continuo movimiento y agitación, ¿no? Para, para que exista circulación. Entonces ya están a moverse continuamente para poder funcionar ese movimiento, va a hacer que los fluidos se muevan internamente, ya que carecen de corazón, ¿no? Carecen de sistema circulatorio. Después ya pasamos a los pseudocelomados. Ups. Los pseudocelomados, ¿no? Animales que poseen una cavidad, pero sin membrana, ¿no? Ahí tenemos a los rotíferos y a los nemátodos, ¿no? Los rotíferos y los nemátodos. Vamos a ver los rotíferos y los nemátodos ahora. Los rotífera, ¿no? Los rotíferos. A ver, acá vamos a ver algo. Estos animales son microscópicos, microscópicos, ¿no? Pueden llegar a medir entre unos 0,1 a 0,5 milímetros. Es decir, la mitad de un milímetro, vean su regla, ¿no? La mitad de un milímetro, ¿no? Máximo tamaño, ¿no? Máximo tamaño. Son pseudocelomados, ¿no? Habitan en el agua, ¿no? En el agua, en la tierra, ¿no? O en agua salada, en lugares húmedos, ¿no? En lugares húmedos, ¿no? Y si pueden ser dulce acuícolas, pueden ser marinos o puede vivir en tierra húmeda. Ellos se caracterizan por la presencia de poseen ya un sistema digestivo completo, ¿no? Ya los anteriores, ¿no? No presentan, pero ya ellos acá ya aparece un sistema digestivo completo, una boca y un ano, ¿no? Acá podemos ver la boca, ¿no? Ahí podemos ver la boca, tiene un esófago, ¿no? Una vejiga, ¿no? Y el ano acá no se ve todavía, el ano no han puesto el ano. Posee también el ano, ¿no? Una salida. Y dentro del sistema digestivo posee algo curioso, que es una estructura llamada el mástax, ¿no? El mástax le sirve a este animal para el proceso de la masticación, ¿no? De la masticación. ¿Y cómo captura su alimento? Este animal captura su alimento por la presencia de un disco de cilios que se presenta en su boca, ¿no? Un disco trocal o corona ciliar, ¿no? Corona ciliar, la cual captura el alimento y lo hace pasar a la boca, la cual es después triturada el alimento por el mástax, ¿no? Y pasa a su sistema digestivo, ¿no? Pasa a su sistema digestivo. Tiene una furca o pie que le permite fijarse a un sustrato, ¿no? Poder fijarse a un sustrato.
¿no? Los rotíferos, ¿no? Los rotíferos. Estos animales ya son dioicos, se presentan sexos separados, ¿no? Sexos separados, a diferencia de los restantes que no presentan. Los anteriores que hemos visto no presentan sexos separados, ¿no? Son monoicos, ¿no? En el cual hay un dimorfismo sexual también, ¿no? En el cual el macho es pequeño, es más pequeño que la hembra. Es más pequeño que la hembra, ¿no? Ya en este grupo ya aparecen, ¿no? Los sexos separados. En cambio, no hay plateamiento macho, no hay plateamiento hembra. No hay tenia hembra, tenia macho. No hay esponja hembra, esponja macho, ¿no? Son monoicos, son hermafroditas, ¿no? Aparecen ya los sexos separados acá, ¿no? Los rotíferos. Después el otro, hablamos de los nemátodos, ¿no? Estos animales son de vida libre o parásitos, ¿no? Un cuerpo cubierto por cutícula. ¿Qué es la cutícula? ¿No? La cutícula es una gruesa capa de la proteína queratina. De la proteína queratina, es una gruesa capa. Y son dioicos, ¿no? Son dioicos. Hemos hablado de dioicos y presentan también dimorfismo sexual, ¿no? Las hembras, ¿no? Son más grandes que los machos, ¿no? Que los machos. Acá podemos ver acá en esta imagen, ¿no? Este individuo que es mayor es una hembra, ¿no? Y este individuo que está aquí, ¿no? Viene a ser el macho, ¿no? Que es más pequeño, ¿no? Los nemátodos pueden ser de vida libre o parásitos, ¿no? Los nemátodos de vida libre, ¿no? Los nemátodos de vida libre pueden ser dulce acuícolas o marinos, ¿no? Y los de vida parásita pueden atacar tanto a animales como parásitos pueden ser animales como de vegetales, ¿no? Entonces, los vegetales causan plagas que causan perjuicios económicos muy grandes y en los animales causan también eh, enfermedades, ¿no? Como veremos más adelante en el tema de enfermedades, ¿no? En el tema de enfermedades, ¿no? A esto lo llamamos también helmintos, ¿no? Estos animales poseen un sistema circulatorio, rudimentario, ¿no? Sin corazón, por lo que requieren moverse continuamente para vivir. Si se detienen, mueren. Por eso algunos medicamentos los inmovilizan y estos son los que llamamos los desparasitadores, ¿no? Hay unos medicamentos que tomamos para desparasitar. Estos medicamentos inmovilizan al gusano, a este del minto. Entonces, como no se mueve, se muere y lo expulsamos por las heces, ¿no? Hablamos ahí de los nemátodos.
Es el otro. En la pregunta 4 dice, en la siguiente lista de filum de animales se muestran algunas propiedades que tendrían que relacionar para cada una. Bueno, en la pregunta 4, la alternativa correcta en la relación es la alternativa A. 4, letra A. ¿No? 4, letra A. Los nidarios, nematocistos, ¿no? La B, la C, la D y la A. La pregunta 5, en una investigación científica se trata de definir algunos principios que rigen las propiedades de los animales, ¿no? Por ejemplo, al estudiar a los invertebrados, se observa que muchos presentan un sistema circulatorio abierto, ¿no? Donde la sangre no está contenida en cavidades cerradas, mientras que en otros incluso no presentan este sistema. Muy pocos invertebrados poseen un sistema circulatorio cerrado, muy pocos invertebrados, sistema cerrado, como por ejemplo los miembros del filum. ¿Cuál de los filum posee un sistema circulatorio cerrado? Los platelmintos carecen, ¿no? Carecen de sistema circulatorio. Carece de sistema circulatorio, ¿no? Los nidarios también carecen de sistema circulatorio. Ellos se intercambian de gases por difusión, ¿no? Los poríferos, al no poseer tejidos, no pueden poseer sistemas. Por lo tanto, la respuesta son los anélidos. Los anélidos poseen sistema circulatorio cerrado, ¿no? Y son invertebrados. Es la 5, la alternativa C. 5, alternativa C. 6. Durante un examen práctico de biología se colocan ejemplares de animales de distintos filums. Y un estudiante de inmediato reconoce que el animal que le ha tocado determinar no pertenece al filum Platelminta, ¿no? ¿Por qué llega a esa conclusión? ¿No? 1. Porque respira por tráqueas. Cuando ve el animal, respira por tráqueas, ¿no? Respiración traqueal. B. No posee sistema circulatorio. Bueno, los platelmintos no poseen sistema circulatorio. Entonces, acá dice que no pertenece. Entonces, esta característica que no posee sistema es propio de los platelmintos, no poseen. Es un organismo hermafrodita. Los platelmintos son hermafroditas. Posee células flamíferas. Los platelmintos poseen células flamíferas. Estas 3 características son propias de los platelmintos. Pero el estudiante llega a la conclusión de que no pertenece al filum Platelmintos. Por lo tanto, debe tener una característica que ha observado que no le pertenece. Y esa es la 6A, respirar por tráqueas, ¿no? Los platelmintos, la respuesta es la 6A. Los platelmintos tienen las otras características, pero no las 6, que respiran por tráqueas. ¿Quiénes respiran por tráqueas? ¿No? Los platelmintos respiran por difusión. No presentan aparato respiratorio, tampoco circulatorio. Presentan células flamíferas como aparato excretor y son hermafroditas. Por lo tanto, es la 6, la letra A. 6, letra A. ¿No? En la pregunta 7, dice allí, ¿no? En una colección de museos se ha encontrado una caja con frascos de muestras de animales invertebrados que hay que ordenar. Casi todos son nidarios. Casi todos son nidarios. Ah, ya hablamos de nidarios, hablamos de medusas, hablamos de pólipos, ¿no? De hidras. Pero el ayudante observa un frasco que no contiene nidarios. A ver. Leamos bien. En una muestra de museo se ha encontrado, ¿no? Una caja con frascos de muestras de animales invertebrados que hay que ordenar.
Acá ven, casi todos son nidarios, casi todos. Pero el ayudante observa un frasco que no contiene nidarios. Es decir, alguien se equivocó ahí. Entonces, ¿qué pudo haber visto el ayudante? ¿Un coral? Un coral no puede estar en los nidarios, ¿no? No puede estar un coral. Un peine de mar es un tenóforo, ¿no? Cuando observamos un coral, ¿qué es un coral? Un coral es un organismo formado por varios pólipos, ¿no? No se escuchado los arrecifes de coral, ¿no? Son pólipos coloniales, ¿no? Son pólipos coloniales, ¿no? Vamos a ver acá. Aquí, vamos a ver. ¿No? Son el organismo más grande, ¿no? Que se presenta en la... Y vamos a ver esto. ¿No? Ese es el organismo de corales, ¿no? Cada uno de ellos está formado pólipos, por pólipos, ¿no? Es el organismo más grande de la Tierra, mide 400 kilómetros, ¿no? Pero es un organismo colonial, ¿no? Organismo colonial. La gran barrera de coral que está en Australia, ¿no? Ahí vemos ahí los corales, ¿no? Allí adentro hay cientos de pólipos, ¿no? Y es un ecosistema que se está perdiendo, ¿no? Ahí está, ¿no? Casi todos. Eso es, un coral es unidario. Una anémona es unidario. Una medusa es unidario. ¿Quién no es? Es la 7, la letra B. Porque este es un tenóforo, ¿no? Es la 7, letra B, ¿no? Es la 7, la letra B, la alternativa, ¿no? En la pregunta 8, dice ahí, un médico veterinario extrae una serie de parásitos de una mascota, ¿no? De una mascota. Una serie de parásitos de una mascota, y a los que identifica de inmediato como nemátodos, dice ahí, excepto a uno, y nos da una lista de nemátodos, no una lista de animales, de nombres científicos ahí, ¿no? Ahí tenemos a Enterobius vermicularis, ¿no? Enterobius vermicularis, ¿no? Enterobius vermicularis, ¿no? Uno, los nematodos también conocidos como gusanos redondos, ¿no? O cilíndricos, ¿no? Ahí tenemos Enterobius verbicularis, tenemos Trichinella spiralis, Ascaris lumbricoides, y tenemos ahí el último nombre, Taenia solium. Taenia solium, este no es un nemátodo, Taenia, es un platelminto. La 8D es un platelminto, este es, excepto uno, es la 8, la letra D. 8, letra D. 8, letra D. Sigamos acá. Ahora hablemos de los, dentro de los animales, ya hemos hablado de los acelomados, hemos hablado de los pseudocelomados, nemátodos, ¿no? Rotíferos. Ahora hablamos de los celomados, los anélidos, los gusanos segmentados, ¿no? En los anélidos, en el filo tenemos tres clases, una clase llamada los oligoquetos, una clase llamada los poliquetos y otra clase llamada los hirudinios, ¿no? Los hirudinios son los conocidos como las sanguijuelas, ¿no? Las sanguijuelas, ¿no? Acá
¿no? Estos animales, ¿no? Se encargan de chupar la sangre, ¿no? No sé, aparecen en algunas películas, no sé si se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan de este episodio? A ver si lo han visto, ¿no? Caminando por la selva. Algo tienes. Algo tienes en la espalda. ¿No? Antiguamente se usaban las sanguijuelas y algunos se lo usan todavía como tratamientos médicos, ¿no? Porque absorbe la sangre, lo utilizan para tratar enfermedades de la sangre, ¿no? En algunos médicos todavía lo utilizan, ¿no? Por las sanguijuelas, ¿no? Ahí está, ¿no? En algunas películas aparecen, ¿no? Ahí está, ¿no? Las sanguijuelas. Tenemos después a los iodinos, entonces las sanguijuelas son hematófagas, ¿no? Son hematófagas, se alimentan de sangre, ¿no? Hematófagas, ¿no? Como vieron al personaje, el personaje estaba caminando como si nada, ¿no? No sentía nada, no sentía nada. ¿Por qué? Porque ellas producen una anestesia. Entonces, el organismo no lo siente, ¿no? Los oligoquetos son las famosas lombrices de tierra, ¿no? Los lombrices de tierra, ¿no? Los poliquetos son organismos de mar, ¿no? Estos animales poseen un cuerpo cilíndrico, ¿no? Fluido por segmentos. Estos segmentos reciben el nombre de metámeros, ¿no? Segmentos es igual a la metámeros. Ellos poseen, los oligoquetos en particular, tienen un metámero muy desarrollado. Este metámero, que está acá señalándolo acá, recibe el nombre de clitelo, ¿no? ¿No? Y es el órgano que genera los huevos del animal, ¿no? Genera los huevos. Pueden ser tanto de vida libre o parásitos, como he visto el caso de la sanguijuela, ¿no? Los oligoquetos son detrívoros, los poliquetos son carnívoros, mientras que las sanguijuelas son hematófagas, ¿no? Los moluscos, ¿no? Generalmente poseen una concha externa y una cabeza definida, ¿no? Como es el caracol, ¿no? El nombre científico del caracol del caracol común, ¿no? Es Helix aspersa, ¿no? Helix aspersa, ¿no? Esos animales moluscos poseen la concha y hay una cuestión de los caracoles, ¿no? Los caracoles pueden ser el hemisferio norte y el hemisferio sur, dependiendo de la formación de la concha, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de qué sentido va la circunvolación del caracol, depende eso. Según eso, tú puedes saber en qué hemisferio te encuentras, hemisferio norte o sur, ¿no? Por la famosa fuerza de Coriolis también, ¿no? La famosa fuerza de Coriolis. Los bivalvos poseen dos conchas o valvas, ¿no? Valva izquierda, valva derecha, ¿no? Y un sifón que le permite el movimiento, ¿no? Le permite el movimiento, ¿no? Aquí tenemos a Argopecten purpuratus, ¿no? Que es la concha de abanico, ¿no? O tenemos al Perumitilus peruvianus, al Mytilus peruvianus,
¿no? Que es el famoso chorito, ¿no? ¿No? Son bivalvos, ¿no? El pulpo, que es un cefalópodo, ¿no? Y últimamente habrán escuchado las noticias de, ¿no? De que frente a las costas del Perú, ¿no? Hay unas embarcaciones, ¿no? Embarcaciones chinas, ¿no? Que se encuentran en pesca, ¿no? Pescando, ¿no? Y se encuentran, de todos estos pescando, se encuentran pescando lo que son los calamares, ¿no? Los calamares. ¿No? Son los cefalópodos. Cefalópodos, tenemos dos grupos de cefalópodos. Los octópodos, que conocemos como pulpos, tienen 8 tentáculos. Y tenemos a los decápodos, que son conocidos como los calamares, ¿no? Como los calamares. Tenemos al filum artrópoda, ¿no? Al filum artrópoda. Al filum artrópoda, ¿no? Ahí tenemos a la clase de insectos, ¿no? Que se caracteriza por tener un cuerpo cementado en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen, ¿no? Y del tórax, ¿no? Del tórax salen las alas y las patas, ¿no? Y la clase insecta, también conocida como hexápoda, porque tiene 3 pares de patas, ¿no? Tenemos a los arácnidos, ¿no? Que poseen cefalotórax, cabeza y tórax unido, y abdomen, 2 segmentos, ¿no? Y de la cabeza y tórax, del cefalotórax, ¿no? De ahí salen 4 pares de patas, ¿no? Tenemos a los moluscos, a los crustáceos, ¿no? Los crustáceos poseen el cefalotórax, 2 segmentos, y el abdomen, cefalotórax y abdomen, ¿no? En el cefalotórax, estos animales poseen las patas, que les permite la locomoción, ¿no? Y en el abdomen poseen estructuras llamadas los pleópodos, que le permiten nadar, ¿no? Y cuidar los huevos, ¿no? Los marascostratos. Y los xilópodas, ¿no? Ahí tenemos a la clase xilópoda, con el mismo color. Xilópoda son los 100 pies, ¿no? Porque poseen un par de patas por segmento, ¿no? En cambio, los 1000 pies son diplópodos. ¿Por qué son diplópodos? Porque ellos poseen 2 pares de patas por segmento, ¿no? Por segmento. Estos animales, todos grupos chiropódicos, poseen varios segmentos en su cuerpo, ¿no? Varios segmentos en su cuerpo. Los equinodermos poseen un plan corporal radial, sistema radial, simetría radial, pentameral, ¿no? Pentameral, ¿no? Un cuerpo espinoso, locomoción por ambulacros, son los pies ambulacrales,
Tiene miles de estos pelos ambulacrales en la parte ventral que les permite moverse y después desplazarse. Allí tenemos a los erizos de mar. Los erizos de mar poseen una estructura dentaria, una estructura llamada la linterna de Aristóteles, ¿no? Que es una especie de dientes, ¿no? En los erizos. Tenemos a las estrellas y tenemos también a los pepinos de mar, ¿no? Estas tres clases, ¿no? Erizos, estrellas y pepinos de mar. Dentro de los equinodermos. Dentro de los ya más evolucionados, los hemicordados, tenemos al balanogloso, ¿no? Que es un animal que vive en la arena, en arenas, ¿no? Y es un animal solitario. Solamente se sale de su cueva cuando se va a reproducir, ¿no? Posee un segmento dividido en uno. Aquí está la región hepática, la región intestinal, la región genital, ¿no? La región branquial, ¿no? La región branquial. Una parte, este animal vive en la arena, cava sus huequitos y vive allí, ¿no? Sale para alimentarse y vuelve a regresar. Es un animal solitario, ¿no? Son sedentarios o marinos, ¿no? Generalmente su cuerpo presenta el prosoma, el mesosoma y el metasoma, ¿no? En este metasoma encontramos estas regiones, ¿no? Estas regiones. Son sedentarios o marinos, ¿no? Y poseen una hendidura branquial, ¿no? Aquí hay un error, ¿no? Poseen una hendidura branquial. Los cordados, ¿no? Los cordados, tenemos a los urocordados o tunicados, también llamados las asidias. Las asidias, ¿no? Las asidias, ¿no? Las asidias presentan una estructura llamada la túnica y son los únicos animales que aquí poseen celulosa. Por eso algunos lo confundían con plantas, ¿no? No son plantas, son animales, poseen testículos, como ovario, etc. Son hermafroditas ahí, ¿no? Poseen una característica básica de los cordados que son las hendiduras branquiales, ¿no? Este es un adulto, ¿no? Un adulto. Cuando es joven, su estado larvario, ¿no? Posee la notocorda, posee cordón nervioso, posee la hendidura branquial. Cuando es una larva. Cuando es adulto, pierde y se queda con la hendidura branquial, ¿no? De ahí siguen los cefalocordados. Los cefalocordados, o los anfioxus, poseen esas tres estructuras típicas de un cordado. La hendidura branquial, la notocorda y el cordón nervioso, ¿no? En su etapa adulta. Que son las características típicas de un cordado, ¿no? De un cordado. Los cordados, ¿no? Poseen estas tres, y dentro de los cordados tenemos al subfilum vertebrato, ¿no? A subfilum vertebrado. Este subfilum vertebrado, ahí tenemos a la clase de los peces cartilaginosos, los elasmobranquios, las rayas y los tiburones, ¿no? Tenemos a los peces óseos, los actinoperigi, los diferentes peces, anchoveta, merluza, estos son los peces, porque poseen huesos óseos. En cambio, el tiburón posee cartílago, igual que la raya. Tenemos los anfibios, tenemos a los reptiles, ¿no? Las aves y los mamíferos, ¿no? Dentro de este grupo
Las aves y los mamíferos, ¿no? Son homeotermos, es decir, ¿no? Regulan su temperatura corporal, ¿no? Y la mantienen constante, constante. En cambio, los restantes son poikilotermos, ¿no? La temperatura corporal es la misma que el ambiente que les rodea, ¿no? Es la misma que el ambiente que les rodea, ¿ya? ¿No? Los vertebrados. Ya, les paso las siguientes las alternativas de las restantes. En la 8 nos quedamos. En la 9 es la letra A. Está. 9A, 10A, 11B, 12A, 13C, 14D, 15A, 15A. Aplico la encuesta. Aplico la encuesta para terminar. Para que tenga su refrigerio, descansos. Bueno, jóvenes, hasta la siguiente clase. Faltan algunos todavía, ya. Hasta luego, jóvenes.